referencia histórica, cómo ha ido evolucionando sobre todo la parte de medicina legal, por ende también la medicina. Para los profesionales que estamos a cargo de la salud de las personas, es un privilegio, ¿no? Y esto no solamente ahora, sino también desde que ha evolucionado el ser humano, ¿no?, en distintas culturas, en distintas sociedades. Por ejemplo, tenemos estas pinturas rupestres, la llamada Dama Blanca, pintada en una de las cuevas de la montaña de Brangadek, en Namibia, que tiene más de 2000 años de antigüedad, y se cree que representa a un chamán o curandero que proporciona la caza, ¿no?, para la alimentación y por ende para el cuidado de las personas. La práctica médica empieza con el empirismo primitivo y que es de carácter pragmático. ¿Qué significa esto? Que las personas que estaban al cuidado de la salud de las sociedades entonces empiezan a haber problemas de salud en este grupo social, y esto hace que vayan aprendiendo cómo se puede manejar y se puede llegar a una curación de estos problemas de salud. Y esto simplemente es por el conocimiento que tenían en ese momento, en la práctica que podían desarrollar, y finalmente este desarrollo en el cuidado de la salud se hace en base a lo que son las hierbas, plantas medicinales, animales, el medio ambiente y su alimentación. Esos son los primeros prototipos de mejorar la salud en este tipo de sociedades. Finalmente, la enfermedad la concebían como algo mágico religioso, ¿no?, que era un castigo de seres divinos hacia estas sociedades, o cuando ya no tenían una explicación y cómo manejar el cuidado de la salud de estas personas, ¿no? Entonces ahí recurren a lo que son los dioses. Y hemos visto durante la historia que hay dioses de la salud de distintos tipos. Entonces, justamente para brindar y mejorar la salud de estos grupos sociales. La antropología médica hace un estudio, una recopilación del estudio de la vida, la enfermedad y la muerte, porque siempre desde la aparición del ser humano sobre la faz de la tierra se van unidas estas tres instancias de la vida, ¿no?, el nacimiento, la enfermedad y finalmente la muerte. Siempre ha habido, esto se va a ir repitiendo durante toda nuestra existencia, ¿no?, en algunos casos, como ahora hemos visto, casos de pandemia, pero ahí está la enfermedad. Casos que con toda la tecnología que tenemos en la actualidad no hemos podido controlar. O sea, la naturaleza siempre va por delante de nosotros. Como les decía, al inicio de la vida y el control de la salud de estos nuevos seres se daba a partir de las plantas, minerales y parte de animales. Se hacían ungüentos, se hacían emplastos, base a hierbas, la alimentación, que era básicamente lo que cuidaban mucho, ¿no? Y finalmente el estudio de la paleopatología, cómo han ido evolucionando algunas enfermedades dentro de la sociedad. Inclusive dentro de la Biblia hay descritos de enfermedades que antes pues eran incurables, ¿no?, como la lepra, que en la actualidad ya tienen un tratamiento. Ahora tenemos otro tipo de enfermedades que no tienen tratamiento, o el tratamiento es mínimo, y tratamos de mejorar por momento el estado de la salud de las personas. Como les decía, desde el inicio de nuestra concepción
hasta el final, que es el último suspiro que damos en la faz de la tierra, siempre ha habido una persona que cuida de nosotros. Siempre ha habido en la sociedad grupos de personas que van a cuidar de nosotros. En la actualidad, los médicos, el personal de salud, enfermeros, técnicos, obstetrices, odontólogos, todos ellos están abocados al cuidado de nuestra salud, hasta el día de nuestra muerte. Finalmente, nosotros nacemos en los brazos de un profesional de la salud y terminamos nuestros días también al cuidado de un profesional de la salud, ¿no? ¿Quiénes estaban a cargo de la salud en estos grupos sociales? Estaban los chamanes, los sacerdotes, los magos, las brujas, los animistas, los espiritualistas y los adivinos. Cada uno tenía una función representativa en la actividad de la salud de las personas, ¿no? Los chamanes, por ejemplo, hacían lo que hasta en la actualidad hacen, curaciones en base a algunas plantas, ¿no? En la actualidad hacen los baños de florecimiento. Todavía existen estas personas. No van a una indicación de tratamiento en la actualidad, antes sí, ¿no? Ahora más que todo es ¿qué les digo? Es algo más espiritual lo que nos hacen con las vibras del positivismo. Los sacerdotes igual, ellos tenían una función en la sociedad de cumplir el cuidado y velar la salud de algunos grupos sociales. Los magos trataban de ver algunos problemas de salud que podían trascender en estas personas, igual que los adivinos, ¿no? Ellos veían el futuro nuestro, que podíamos caer en algún tipo de enfermedad. Las brujas, se dice que habían dos tipos de brujas: las brujas que se encargaban de hacer daño a la salud de una persona, y había brujas que se encargaban de la curación de la salud de estas personas, ¿no? Los animistas, que trataban los problemas de salud muy relacionados con el entorno de la vida, ¿no? Como son las plantas, los animales, los bosques, el agua, ¿no? Que ellos creían que la energía podía proveer para mejorar la salud de las personas. Finalmente, los espiritualistas tenían un fundamento místico religioso, no siempre de una iglesia, sino de un ser positivo para poder curar algún tipo de enfermedad. 4000 años antes de Jesucristo, en el ámbito de la medicina, independientemente de las particularidades propias de grupos y tiempos que existen, rasgos comunes que dan cierta información a las unidades de desarrollo médico de la época. Uno, que la enfermedad se interpretaba básicamente como un fenómeno sobrenatural. Dos, se reconocen, sin embargo, ciertas causas naturales. Ya existe, especialmente en China e Irán, un incipiente intento de comprender la fisiopatogenia que se traduce en unas explicaciones de carácter siempre especulativas, ¿no? Porque no había nada científicamente probado, simplemente eran posibilidades por qué enfermaba a la gente, ¿no? Desarrollo de cursos técnicos que requieren de inventiva y audacia, por lo tanto, el simple empirismo. Ya van naciendo algunas técnicas, sobre todo en el ámbito de la gestación, ¿no? En las atenciones de parto, ya tenían algunas técnicas para atención de partos, prácticas médicas con carácter esencialmente rituales y algunos incluso con carácter exclusivamente estéticos. El cuidado, por ejemplo, del cabello, que tenía en algunas culturas una preponderancia en el cuidado del cabello de las personas. Escasa motivación para incrementar el acervo de conocimientos médicos con bases esencialmente en el sentimiento de impotencia y derrotismo frente a la enfermedad.
lo que nos ha pasado con esta pandemia, ¿no? A un comienzo, todo paciente que llegaba a un hospital tenía más de un 50% la posibilidad de fallecer. ¿Ah? ¿Y cómo se sentían esos médicos? ¿No? Que pasaban los pacientes, una gran cantidad terminaban falleciendo. Esa impotencia, como les digo, a pesar de la tecnología que teníamos, a pesar de los avances de la ciencia en medicamentos, igual, nos ha destrozado emocionalmente a todos los profesionales de la salud. Es lo mismo que pasaba. Como grandes innovaciones en el ejercicio de la medicina aparecen los escritos médicos que abarcan la medicina general, especialidades, materias médicas y de cirugía, que esto va progresivamente avanzando en las sociedades, profesionalización de la medicina, legislación del ejercicio médico, incipientes conceptos acerca de la salud pública, ¿no? Esto ha ido evolucionando progresivamente. Los sumerios, 2360 a 2305 años antes de Cristo, hablan acerca de las deidades sumerias, acerca del nombre de los profesionales encargados del cuidado de la salud, que es el Anu, el Enlil, el Inki y el Nibid. Son los encargados de proteger la salud de las poblaciones. El nombre genérico para el médico se le conoce como Asu, y el Baru o adivinador, que es el encargado del interrogatorio ritual. O sea, él es el que hace las primeras entrevistas y también él es el que hace el contacto con el más allá para ver cuál es el problema de salud de esta persona. El Ashipu, especializado en exorcismos, porque se creía que un espíritu de maldad había ingresado a este ser y este es lo que le provocaba la enfermedad, ¿no? Hasta ahora inclusive se hacen rituales de exorcismo. El Gayubu, el cirujano barbero. Este sajador se encargaba de sencillas operaciones quirúrgicas, extracción de dientes, drenajes de abscesos y flebotomías. Se creía que el exceso de sangre tenía como consecuencias un problema de salud. Entonces lo que le hacía era un sangrado, ¿no? Y con eso se podía curar. En algunos casos, muy bien, en otros casos terminaba con la muerte, ¿no? Objetivos y beneficios de la medicina. Yo siempre digo, los que estamos a cargo de la salud de otros seres, somos muy privilegiados. Porque imagínense otra profesión a la que un ser humano entregue su vida. No les entregan a los ingenieros, no les entregan a los abogados, pero sí al personal de salud. Lo más valioso que tenemos nos los entregan a nosotros, ¿no? Aliviar los síntomas, el dolor y el sufrimiento siempre ha sido un principio del personal de salud. Tratar de curar las enfermedades, algunas veces no se puede. Evitar las muertes prematuras. Mejorar la situación funcional del enfermo o estabilizar el estado comprometido. Educar y orientar a los pacientes en lo concerniente a sus dolencias y pronósticos. Y evitar causar el daño al paciente durante la atención médica. Son principios que siempre se han dado y siempre se va a dar. Porque nosotros, si estudiamos tantos años, no es para hacer daño a una persona. En el transcurso de nuestra carrera se pueden producir algunos daños, pero generalmente no es voluntario. A veces se dan por situaciones extras que ya vamos a ir viendo en el siguiente tema. El Código de Hammurabi de 1770 a.C., en Mesopotamia, da la ley del talión, latín lex talion, dice: si un médico hace a alguien una herida con cuchillo de bronce en las operaciones y lo mata, se le amputarán las manos.
Pero imagínense, este es el primer escrito médico legal que se ha encontrado en la sociedad. Esto también estaba clasificado, depende del estatus social a la persona que se hacía el daño. Por decir, si era de un estatus y una clase alta, inclusive se pedía la pena de muerte del médico. Pero si era un esclavo, ¿no?, en ese caso tenía que pagar un monto económico que generalmente era el costo del esclavo. Entonces, la sociedad siempre ha controlado a los profesionales de salud. O sea, siempre ha habido un control social con respecto a la práctica médica. En Egipto, el papiro de Edwin Smith, que es un arqueólogo, en 1822 a 1906, 1600 años antes de Cristo, referidos a cirugía, obstetricia, ginecología y veterinaria. Encuentra documentación acerca de este tipo de atenciones médicas. Precisa diferentes tipos de fracturas y técnicas de conservación de cadáveres. Preparación de momias, incluidas las evisceraciones. Los sacerdotes inscribían todos los datos recogidos e hicieron un código médico llamado el Libro Sagrado, de acuerdo a la Teodora de Sicilia. Ustedes saben que los egipcios son una cultura que tiene mucha técnica, ha tenido mucha técnica en realizar los embalsamamientos y las momificaciones de sus cadáveres. Inclusive en la actualidad se sigue encontrando nuevas momias, ¿no?, completamente conservadas. Imagínense cuántos años. Y es por la técnica que ellos empleaban. También han encontrado una clasificación del tipo de fracturas. No es una clasificación como nosotros la tenemos en la actualidad, ¿no?, sino ha sido bastante genérico el tipo de fracturas a nivel de distintos segmentos corporales. En este papiro se establece por primera vez tres grados de pronóstico, de modo similar al de medicina moderna. El pronóstico de favorable, dudoso y de desfavorable. O sea, es la primera vez que ya hace un pronóstico en la salud de una persona que padecía algún tipo de enfermedad. El Talmud hace referencia a la virginidad y desfloración de una mujer, diferencia entre feto animado e inanimado al nacer. También se encuentra los libros de Moisés, Levíticos, trata sobre las reglas de higiene, Salomón, quien conocía las propiedades de plantas y sus productos naturales. Todo esto se encuentra registrado en la Biblia católica. La casa de nobles de Brahames indios en Badasastir comprendía las enfermedades de la infancia, animales venenosos, afecciones del espíritu producidas por los demonios, enfermedades genitales, higiene, cirugía, enfermedades de cabeza, la vejez y el cuidado de los cabellos. Ellos tenían mucha importancia y le daban mucha importancia al cuidado de la belleza de las personas. Roma Neuma Pompilio, 715 años antes de Cristo, entre el año 676 a 672 antes de Cristo, prescribía la histerectomía en mujeres muertas embarazadas. Todo ciudadano tenía derecho a inspeccionar el cadáver de un individuo muerto violentamente. Cuando fallecía una dama estando gestando, no lo dejaban y no lo enterraban en esa condición. Le extraían el feto, ¿no?, que también estaba fallecido, y lo enterraban separado de su madre. Y cuando se trataba de muertes violentas, este cadáver lo dejaban en la plaza, en un lugar público, donde todos los ciudadanos podían observar cómo había fallecido. Esa era una disposición del rey.
El juez San Sun, 13 a 12, siglo 13 a 12, realiza el examen del lugar del delito y el enfrentamiento del autor con el cadáver de su víctima. Acá ya entramos por primera vez a lo que es la parte criminalística, ¿no? Porque hacen un estudio del lugar donde ha fallecido, donde se ha producido esta muerte violenta, y hacen el confrontamiento entre el autor y el cadáver. Claro, el cadáver no va a hablar, pero el autor va a asumir su responsabilidad indicando cómo se ha producido el hecho y si esto es creíble o no. Entonces es por primera vez que se da este tipo de información. Melampo, en Grecia, 200 años antes de la guerra de Troya, juró a la hija del rey Petrus. El centauro Quirón, Tesalia tuvo como discípulo a Esculapio, hijo de Apolo y de la ninfa Coronis, a quien se le considera la diosa de la medicina. Platón, 429 años antes de Cristo, en Grecia, estudia las deformaciones en el cuerpo. ¿En quiénes hace este estudio? Este estudio lo realiza en personas que trabajaban sobre todo en la extracción de minerales. Ustedes saben que antes no había maquinaria, todo lo hacían las personas. Entonces, hacían la extracción de minerales en socavones y estos tenían que salir cargando las personas, porque muy pocos animales podían ingresar a esa zona. Entonces, con los años de trabajo, se deformaba sobre todo la parte de la columna. Y Platón ya hace una clasificación de este tipo de enfermedades laborales, ¿no? Y explica el por qué se produce este tipo de alteraciones. Hipócrates, 370 años antes de Cristo, escribe el libro del médico. Y acá habla acerca de la toxicidad del plomo, normas para el ejercicio de la profesión, con su célebre juramento hipocrático, el cual ustedes cuando terminen sus años académicos, terminen su internado, se habiliten para ser médicos, cuando ingresen y se inscriban al colegio médico, van a hacer este juramento hipocrático, ¿no? Este es el primero que se menciona, donde dice: juro por Apolo, médico, por Asclepio, Higa y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigo, cumpliré fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistir en sus necesidades. Considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramento según costumbre, pero a nadie más. En cuanto pueda y sepa, usaré y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me solicite, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma sana y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré estos a los cirujanos especialistas. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente en todo lo que es relacionado vergonzoso con las mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiera acerca de la vida de alguien,
Si es cosa que no se debe divulgar, lo callaré y lo guardaré como secreto inviolable. Si el juramento cumpliera íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por las más remotas posterioridades. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Ese es lo primero que escribió Hipócrates. Esto ya ha sido modificado posteriormente, vamos a ver, no hace muchos años que se ha modificado lo que es el juramento hipocrático. Roma, Astistio, 15 de marzo al 44 años antes de Cristo, cuando falleció Julio César, asesinado de 23 puñaladas, una es la que determinaron que era mortal, ¿no? La que tenía a nivel de tórax en la región esternal. Y indicaron que esa es la que le causó la muerte a Julio César. Galeno, 131 años a 201 años después de Cristo, hace referencia a la simulación de enfermedades y diferencias pulmonares fetales y de recién nacido con vida, llamada actualmente prueba de Galeno. La medicina se separó de la cirugía en la época de Galeno y se mantuvieron así hasta 1500 años después. Cuando hablamos de la prueba de Galeno, hablamos de lo que se conoce en la actualidad como la dosimasia hidrostática pulmonar. Es una prueba que actualmente lo hacemos, no tiene ningún costo. ¿En qué consiste? Se extrae los pulmones de un recién nacido. Se pone en un recipiente de agua, ¿no? Cierta cantidad de líquido, y se coloca los pulmones en ese recipiente. ¿Qué es lo que debemos esperar? A ver, chicos. Que floten. ¿Cuándo deben flotar? Cuando este niño ha hecho alguna respiración, ¿no? Entonces, esos pulmoncitos, si se mantienen flotando, es porque han respirado, entonces podemos decir que este niño ha nacido vivo, ¿no? Y posteriormente ha fallecido. Si estos pulmoncitos se precipitan al fondo del recipiente, ¿no? Vamos a decir que han nacido muertos. En la actualidad ya no es tanto así. Tenemos que descartar un fenómeno de putrefacción. Si este niño ya tiene signos de putrefacción, esos pulmoncitos también van a flotar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ya, pero eso ha sido por los estudios que se han hecho, ¿no? Y otra ventaja que ahora en la actualidad tenemos, que mandamos un fragmentito de ese pulmón a anatomía patológica. Y anatomía patológica nos va a dar con certeza si realmente ese pulmoncito ha respirado o ha nacido muerto este recién nacido, ¿no? O sea, ya conocemos como un óbito fetal. Pero como les digo, hasta la actualidad se realiza esta prueba. Paul Camille e Hipólito Brandel en 1860-1906, con Toinot en 1909, dan la primera cátedra en París y simultáneamente son nombrados peritos de los tribunales de Sena. Se organiza la morgue judicial, sus publicaciones en 13 volúmenes del curso de medicina legal, iniciados en 1985, concluidos por su discípulo Toinot en 1909. Inclusive en la actualidad, cuando veamos lesiones por agresión sexual, hay un signo que todavía se mantiene en la evaluación por agresiones, sobre todo a nivel de la región anal, ¿no? Ahí vamos a ver un signo que se conoce con el signo de Toinot. Gallard, en 1867, la creación de la Sociedad de Medicina Legal en Francia, que fuera fundado el 10 de febrero de 1868 como Sociedad de Medicina Legal de París,
siendo su premier presidente de Benger y su secretario general Gallard, secretario de actas de Gandré de Suyú. Paul Chavanin, en 1869 a 1949, publica en 1905 Las enfermedades simuladas. En 1918 publica su experiencia en lesiones por arma de fuego, ¿no?, en la que describe minuciosamente las características del tatuaje según la distancia y el tipo de arma. Ya acá es por primera vez que se conoce las lesiones por proyectil de arma de fuego, por disparo, y se describe la distancia, si son a corta distancia, mediana o a larga distancia, de acuerdo a las características que encontramos en la superficie de la piel. Y esto, inclusive, como les digo, se mantiene en la actualidad. Ya han cambiado algunos pequeños conceptos, pero básicamente se sigue manteniendo. Justiniano, 530 años a 534 años después de Cristo, y Triboniano escriben los libros El Código, las instituciones y las novelas, donde ya hacen algunas indicaciones, sobre todo en lo relacionado a lo que son muertes violentas o lesiones traumáticas también en los vivos. En 1948 se redacta el juramento hipocrático en la Convención de Ginebra. Se modifica este juramento con respecto al primero que se da por Hipócrates, ¿no? En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores. Desempeñaré mi arte, conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Inclusive la ley a nosotros nos da ese privilegio de lo que se conoce como secreto profesional, ¿no? Hay una sentencia, ya vamos a ver también eso, hay una sentencia de la Corte Interamericana en favor de una médico peruana que ha sido acusada, inclusive ha sido encarcelada, porque no ha querido develar un secreto de unos pacientes. Entonces, hay jurisprudencia en ese aspecto ya en el Perú, ¿no? Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor a las nobles tradiciones de mi profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. A veces no se produce eso, pero hay que tratar. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Aún bajo amenaza, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor. Entonces, la medicina se va ya separando en la parte clínica, en la parte quirúrgica, ¿no?, referida a problemas de salud o enfermedades. Después tenemos lo que es la medicina pública, cuestiones médicas relacionadas a los hombres reunidos en sociedad. Tenemos la medicina social, medicina administrativa, medicina de la higiene, y ahí encontramos a lo que es la medicina legal, la historia de la medicina y otras más que pueden estar en este tipo en este grupo. Ahora vamos a hablar acerca del origen de la función del perito médico o médico forense. Alguna vez me preguntaban si se puede considerar al médico legista como médico forense. El término, sobre todo en nuestro medio, es igual. En algunos libros tal vez van a encontrar el concepto de médico forense, se da aquel que tiene una capacitación en la parte de criminalística. Nosotros en nuestro medio nos formamos en la parte de criminalística, pero el colegio médico
reconoce solo el título de médico legista. No reconoce el título de médico forense. ¿No? Es simplemente eso. El Código de Humbert de 1507 es el primer texto jurídico en el que hace referencia a la necesidad de consultar a un médico. En los casos de homicidio, errores médicos, infanticidio, y se realiza el examen médico del cadáver en los casos de muerte que se producen como consecuencia de alguna herida. Carlos I de España en 1532 se promulgó la Constitución Criminalis Carolina, ratificado por la Dieta de Ratisbona, que supuso la modificación de la legislación europea en el sentido de establecer taxativamente la necesaria intervención de un médico, de un cirujano o de una matrona como perito en los casos de lesiones, homicidios, suicidios, delitos cometidos por enfermos mentales, aborto, sobre todo el aborto criminal, infanticidios, envenenamientos o errores médicos. En esta época, Paolo Sacchi, en 1584 a 1659, médico personal del Papa Inocencio X, escribió su obra Cuestiones médico-legales, que constan de 3 tomos y es considerado el texto clásico más famoso de la especialidad de medicina legal. El decreto del 6 de marzo de 1835 en nuestro país dispone que los profesores de medicina y cirugía en los hospitales están obligados a dar lecciones de clínica a los practicantes, especialmente en los casos de reconocimiento de heridas y demás asuntos médicos legales. El presidente de la República, Francisco Vidal, el 4 de marzo de 1843, expidió un decreto orgánico a favor del doctor Cayetano Heredia para que se encargue de hacer una normativa con respecto a la valoración de lesiones traumáticas y también con respecto a las muertes por hechos violentos. Inciso 13 del artículo 2, se ordena que el estudio de la medicina legal no debe limitarse a la parte forense, sino que manifestará la influencia de la medicina puede tener en la legislación y política de los pueblos. El 7 de abril de 1855 se reconoce como curso independiente el de Medicina Legal y Moral Ética en la Universidad de San Marcos de Lima. Es la primera cátedra de Medicina Legal en nuestro país. El 9 de septiembre de 1856, el reglamento de la Escuela de Medicina en la que entra la cátedra correspondiente a la facultad figura la de Medicina Legal y Toxicología. Todo esto ocurre en la Universidad de San Marcos, ¿no? Porque es la primera universidad que hemos tenido acá. En el reglamento de la policía del 11 de noviembre de 1838, artículo 198, los médicos y cirujanos están obligados a dar parte al intendente de la policía de toda persona herida o muerta violentamente y cuyo reconocimiento o curación fueran llamados, y de cualquiera en quien adviertan síntomas de envenenamiento o golpes que pudieran causar peligro de la vida, expresando el nombre, oficio y habitación del paciente, la causa y circunstancias de la muerte, envenenamiento o violencia. Y eso hasta la actualidad se mantiene, ¿no? En la Ley General de Salud indica lo mismo o es muy parecido, igualmente en el Código Penal. Medicina legal, la ley del 19 de agosto de 1872, en su artículo B, el reglamento expedido el 22 de agosto de 1903, dice: los médicos de la policía y los titulares se hallan obligados a practicar los reconocimientos médico-legales y además operaciones que les ordenen las autoridades, sin que puedan exigir por esto retribución alguna, ¿no? Cuando no existen en la localidad médicos de la policía ni titulares, podrán las autoridades encomendar a otros médicos y en su efecto a empíricos los reconocimientos médicos legales. La ley 29449, médicos legistas, de Juan Pardo, presidente del Congreso, en su artículo único dice: los médicos de la policía se denominarán
En lo sucesivo, médicos legistas y estarán adscritos a los juzgados del crimen en sus respectivas jurisdicciones como funcionarios judiciales, gozando del titularato de estos y de los demás goces anexos. Esta ley del 12 de diciembre de 1918 sigue vigente. Pero ya no se trata a los médicos de la policía solamente, sino que ya hay otras entidades que tienen médicos legistas dentro de sus instituciones. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Justicia, tiene una unidad médico-legal, el Ministerio Público, la Policía Nacional, y no hace mucho se ha creado una unidad de capacitación de medicina legal en el Ministerio de Salud. Solamente en el Ministerio de Salud, esa unidad médico-legal están para capacitación, nada más. El Instituto de Medicina Legal del Perú se funda el 23 de mayo de 1985 con la ley 24.182 y se denomina Instituto de Medicina Legal de Unidad Avendaño Ureta. El decreto ley 25.993 del 24 de diciembre de 1992 hace la transferencia del sector justicia al Ministerio Público. Hasta antes del 24 de diciembre de 1992, Medicina Legal pertenecía al Poder Judicial. A partir del 24 de diciembre del 92, hemos pasado a depender del Ministerio Público como un órgano adscrito de asesoramiento hacia los fiscales. Medicina es una ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano, los modos de prevenirlas, las formas de tratamiento para curarlas. Medicina legal es la especialidad médica que trata la relación entre los problemas médicos y quirúrgicos y las ciencias jurídicas y sociales, especialmente en el derecho penal. Se lo conoce como medicina legal, medicina judicial, medicina forense. Cualquiera de estos términos puede ser utilizado. Como les digo, acá el Colegio Médico solo reconoce el título de médico de medicina legal como especialidad. La necesidad de conocimientos clínicos y biológicos para resolver ciertos problemas jurídicos que de otra manera quedarían insolubles. La función doctrina de la medicina aporta al proporcionar conocimientos de naturaleza biológica y médica al continuo desenvolver y perfeccionarse en el derecho codificado. ¿Qué vemos que se da en la parte de medicina legal? Conocimientos médicos y biológicos para la resolución de problemas que plantea el derecho, que sin nuestro concurso no se podrían dar, ¿no? Y ya vamos a ver en qué circunstancias tenemos la participación. Es la especialidad médica que encuadra en las normas jurídicas con métodos, técnicas y procedimientos específicos. Trata de dar una respuesta a las cuestiones de naturaleza médica que se plantea en el ámbito del derecho, que puede ser en la parte penal o en la parte civil, también en procesos laborales, tendiendo puente entre la medicina y el derecho. Se dice que son el ojo y la mano de los jueces. Taré, un autor clásico, dice: los jueces decidan según se les informa. Si nosotros hacemos o elaboramos un documento que no tenga las condiciones óptimas, esto va a llevar a que en un proceso pueda haber errores. Y eso es responsabilidad nuestra. La medicina legal tiene una importancia, se irradia en el orden social, practicamos no una medicina de tratamientos, la responsabilidad de sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones, esto implica en el orden moral y material, debemos estar en constante capacitación para poder acudir a cualquier caso que se nos solicite. La obligatoriedad puede ser impuesta por ley. Nadie podemos negarnos a cumplir esta función. Donde estemos, antecedentes históricos,
categoría científica, técnica y de procedimientos más depurados, resonancia económica en el derecho civil y seguro sobre todo, ¿no? Entonces podemos desarrollar estas actividades con estos preceptos. Medicina legal, el saber legal, deontología, el deber del tratado de estudios, el ejercicio de la medicina, responsabilidad médica, el secreto médico, documentación médica, honorarios médicos y labor médico-legal en la tarea pericial. Y hemos visto que nosotros no solamente nos abocamos al estudio del cadáver, sino también a otro tipo de estudios, ¿no? Como la fisiología, la escenología, identificación de personas y cadáveres o restos humanos en algunas circunstancias. Sexología médico-legal comprende las cuestiones médico-legales vinculadas al sexo. Tocoginecología legal o forense comprende el estudio en las cuestiones relativas al embarazo, parto, nacimiento y aborto y fecundación asistida. En la parte psiquiátrica o psiquiatría forense comprende el estudio de las cuestiones que surgen en la interacción entre el trastorno mental y el derecho. El psiquiatra puede participar en la parte civil, en la interacción de enfermos mentales, capacidad civil, juicio de insanía, juicio de inhabilitación. En aspectos penales, busca establecer si una persona puede ser inimputable o imputable, actos de emoción violenta, aportes a la criminología, en aspectos médicos legales de las toxicomanías, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de sustancias alucinógenas, si en el momento de un hecho violento esta persona estaba bajo estos efectos y cómo han podido influir en este hecho violento, ¿no? Medicina legal se ha dado acá en nuestro país a partir de la Universidad de San Fernando, San Marcos, en 1809, el gestor fue el doctor Hipólito Unanue, en 1758 a 1853, que falleció el doctor Juan Vázquez Solís y el doctor Antonio Evaristo de Orellana y José Casimiro Ulloa, son los primeros docentes de la cátedra de Medicina Legal. Estos dos últimos, el doctor Evaristo de Orellana y José Casimiro Ulloa, acudieron a participar en un curso de capacitación en Francia, ¿no? Son los primeros que se han capacitado en la parte forense y posteriormente llegan al Perú a participar en la cátedra en la Universidad de San Fernando. La especialidad de medicina legal se da en nuestro país a partir de 1977 recién, también en la Universidad de San Marcos. En la actualidad tenemos dos universidades donde se hace la especialidad, una es la Universidad de San Marcos y otra es la Universidad de San Agustín acá en Arequipa. Solamente en San Marcos hay tres plazas y en la de San Agustín hay una sola plaza. O sea, anualmente hay 4 plazas para la especialidad en medicina legal. Medicina legal social es el estudio de las cuestiones que trascienden lo estrictamente médico para transformarme en temas que deben abordar desde la vertiente médica a social. Aspectos médicos legales en el SIDA, violencia familiar, ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos, medicina legal del trabajo, el médico ante las emergencias y catástrofes. En vista de que no hay tantos especialistas, entonces se contratan médicos generales o de otras especialidades, pero que tienen que cumplir ciertos requisitos para la función médico-legal. Este es un reglamento de servicio médico-legal del Perú que tiene el Decreto Supremo 47 del año 82, que todavía se encuentra vigente, para el ejercicio cargo de médico legista y de asesor especializado. En su artículo 9 dice: para ejercer el cargo de médico legista se requiere, además de lo exigido para ser servidor público, poseer el título de médico cirujano o ser colegiado, tener un mínimo de 3 años en el ejercicio de la profesión, haber efectuado un mínimo de 6 meses de práctica en un servicio de especialidad. Artículo 10. Para ejercicio y cargo de asesor especializado se requiere, además de lo exigido por el servidor público, poseer el título de profesión y ser colegiado, tener un mínimo de 3 años de ejercicio profesional y acreditar especialidad. Funciones
del médico legista. Artículo 14. Son funciones del médico legista practicar exámenes médico-legales en las personas que concurran al servicio y a las que por razones de su estado se encuentren imposibilitados de hacerlo, responsabilizándose del contenido y conclusiones de las pericias que realicen, pudiendo consignar su opinión discrepante si lo tuvieran, emitir dictámenes o informes en relación a situaciones de orden médico-legal o copias de historia clínica, lo que se conoce en la actualidad como post-factos, completas incluyen exámenes auxiliares y que se registren firma y sello del titular de la entidad que se emita, concurrir a los juzgados, tribunales y fiscalías para la ratificación y debates periciales o informes técnicos cuando lo solicite la autoridad competente, cumplir los turnos que se establezcan para atender a la autoridad competente sin eximir del horario normal de trabajo. Ese es un problema que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Los juicios no se llevan pues justo cuando yo estoy trabajando, ¿no? Nos programan los juicios cualquier momento. Por ejemplo, hoy día es mi día libre, tenía 2 juicios en la mañana. Tengo que asistir, ¿por qué? Porque si no, la siguiente vez piden una conducción compulsiva de mi persona al juzgado. O sea, viene la policía y me lleva, ¿no? Ese es un problema que tenemos y no sé cuándo se va a solucionar, porque realmente a veces es incómodo y muchos profesionales renuncian a medicina legal justamente por eso, porque no te dejan tranquilo. Suscribir obligatoriamente todos los documentos que se expiden en el ejercicio de la función y de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la jefatura para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley pertinente. Cumplir otras funciones que le asigne el jefe y demás que señale la ley. Funciones médico-legales. La resolución ministerial, en su artículo 3, establece las funciones de servicio médico-legales en los siguientes términos. Artículo 3. En los lugares donde no exista médico legista titulares, sus funciones serán desempeñadas por los profesionales al servicio del Estado, de acuerdo a la siguiente prioridad: médicos del área de salud, médicos de la sanidad de las fuerzas policiales, médicos de la sanidad de las fuerzas armadas. Por eso les decía, cuando ustedes se vayan a hacer su serum, cualquier momento la autoridad competente va a requerir sus servicios para el cumplimiento de la función de médico forense. Y para eso tienen que estar preparados, porque ahí no hay amistad, ¿no? Finalidad del servicio médico legal. Artículo 4. El servicio médico legal tiene por finalidad colaborar dentro del ámbito de su especialidad con la administración de justicia ordinaria y privada, la administración pública, el Ministerio Público y las autoridades policiales a través de exámenes periciales, informes, dictámenes y cualquier consulta de orden técnico que fuera formulada por las autoridades competentes. Competencia del servicio médico legal, artículo 12. El servicio médico legal le compete emitir opiniones médico legales a petición de las autoridades consideradas en el artículo 4. Promover el desarrollo de investigaciones científicas en materia médico legal. Colaborar con la Cátedra de Medicina Legal en las universidades e institutos superiores especializados. Formar y mantener museos y colecciones de piezas y objetos relacionados con la medicina legal en coordinación con el Poder Judicial. La Ley 26842, Ley General de Salud, título 2, dice capítulo 1, el ejercicio de las profesiones médicas y afines a las actividades técnicas y auxiliares del campo de la salud. Artículo 22, para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se debe requerir título profesional en los casos que la ley así lo establezca y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y además que dispone la ley. Artículo 30. El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituyan delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente.
Ustedes no sé si se han fijado en los hospitales, sobre todo en los hospitales grandes acá en la ciudad, siempre hay un policía de servicio las 24 horas. Cuando llega uno de este tipo de pacientes al servicio de emergencia, el médico de emergencia inmediatamente comunica a este efectivo policial y él ya pone en conocimiento de la Fiscalía de turno, porque este tipo de hechos son perseguibles de oficio. Artículo 31. Es responsabilidad del médico tratante, el médico legista que practica la necropsia o el médico señalado por el establecimiento de salud en el que ocurrió el fallecimiento de la persona, el extender debidamente el certificado de defunción correspondiente. El Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico del Perú, sección segunda de los preceptos deontológicos en la práctica médica, capítulo 3 del trabajo especializado. El médico que realiza labores médico-legales, periciales o de auditoría debe ceñirse a las normas establecidas en el presente código, pues tales labores son verdaderos actos médicos. Artículo 22. El médico no debe negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de la autoridad competente, dejando constancia de las condiciones materiales disponibles y de los límites de su competencia profesional. De los documentos médicos, título 3, capítulo 2, artículo 97. En sus informes, los médicos legistas, peritos y auditores deberán ser veraces, prudentes y limitarse a establecer causas, hechos y conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular opiniones o juicios de valor sobre la probable responsabilidad legal de sus colegas. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos decir, en un caso de mala praxis, por ejemplo, decir que el médico fulano de tal sí tiene responsabilidad, ¿no? Sí podemos llegar a la conclusión de que ha habido un error o no sé, no se ha cumplido con lo establecido en el protocolo, pero no podemos señalar y decir, sí, fulano ha tenido responsabilidad. El único que puede determinar eso es finalmente, después de toda la investigación del proceso, es el juez que lleva a cargo esta demanda. Funciones de los médicos forenses: diligencias de levantamiento de cadáveres, realización de autopsias judiciales, reconocimiento y valoración de lesionados, asistencia facultativa a los detenidos, valoración psicopatológica del imputado, realización de exhumaciones, diligencias de lanzamientos judiciales, comparecencia a juicios orales, determinación de edad en menores, valoración psicopatológica en internamientos involuntarios, valoración psicopatológica en procedimientos de incapacidad, asesoramiento de servicio en información toxicológica, cualquiera de las actuaciones facultativas a requerimiento de juzgados o fiscalías. El año 2020, el 20 de agosto, se ha dado una resolución ministerial, el Ministerio de Salud, que es la 649-2020. Y nos habla de las competencias médico-legales de los profesionales de la salud. Respecto a las atenciones médicas y psicológicas que se brindan, los equipos de salud resguardan la adecuada obtención, conservación de la documentación de la prueba de los hechos de violencia. Asimismo, emiten certificados correspondientes de calificación del daño físico y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médicos legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo o grado de daño o afectación, así como los informes que valoran las afectaciones psicológicas, cognitivas y conductuales de acuerdo a la normativa sectorial vigente y lo consignado en la presente norma. El contenido de los certificados médicos e informes de salud mental y física que expiden los médicos, médicas de las instituciones prestadoras de salud pública, los centros de salud parroquiales y los establecimientos de salud autorizados por el MINSA, de acuerdo a la normativa vigente, tienen valor probatorio acerca del estado de salud física y mental del proceso de violencia sexual contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Las prendas de vestir de las víctimas y toda prueba útil, pertinente y complementaria a su declaración es asegurada
garantizando la correcta cadena de custodia por el equipo de salud y aplicando las disposiciones que promuevan la conservación de dicha prueba. A esto se conoce como la cadena de custodia. Y esta norma está bastante clara que ustedes tienen que saber esto. ¿Por qué? Si ustedes no manejan una cadena de custodia correctamente, el proceso se puede caer y los pueden inculpar a ustedes por haber alterado esta cadena de custodia. Y si no saben manejar esto, van a tener problemas. Porque ahora la norma está bien clara. Esta resolución está bien clara todo lo que tienen que hacer. Y hay cosas que, por ejemplo, a mí no me va bien en lo que dice la norma. Por ejemplo, dice que ustedes tienen que hacer la denuncia ante la autoridad competente de un hecho de violencia. Si ustedes hacen la denuncia, son parte del proceso. Y eso dice la norma. Y ninguna institución ha salido a que se aclare este punto. En la Ley General de Salud dice que nosotros debemos poner en conocimiento, que eso debería ser, ¿no?, a la autoridad competente, pero no que nosotros vayamos a hacer la denuncia, porque en el momento que nosotros hacemos la denuncia somos parte del proceso. Pero así está la norma y no se ha modificado, está vigente así. No sé si no se han dado cuenta los del Colegio Médico, la Federación Médica, y yo creo que son los órganos encargados de velar por este tipo de normas. Y al ser parte de la denuncia, tenemos que estar siguiendo a este caso. No, ustedes hacen la denuncia a la autoridad competente. En los casos, por ejemplo, en los pueblos, está la policía, ¿no? Ya la policía comunica al fiscal de turno de la provincia. Pero como figura, ustedes al hacer la denuncia ya son parte del proceso. Entonces los van a llamar a declarar, los van a llamar a que sigan todo el proceso, porque ustedes son los que hacen la denuncia. En cambio, si solamente ustedes hacen y ponen en conocimiento de la autoridad competente, ahí termina todo. Nada más. Entonces, ese es un punto que yo veo que esta norma no favorece al profesional de la salud, ¿no? Pero está vigente eso. Y al no denunciar estamos matando. No, al no denunciar ya están cometiendo un delito. No están cometiendo una falta, están cometiendo un delito que lo pueden procesar a ustedes. ¿Y eso es a partir del 2020? El 2020. Así es. Esto se ha dado el 20 de agosto del 2020. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ahora dice la norma que ustedes son los que deben hacer la denuncia. ¿Algún comentario? ¿Algo acerca de esto? Pues con respecto a la cadena de custodia. Eso vamos a ver en criminalística. Es una clase completa eso, igual que el certificado de defunción, ¿no? Pero ya les voy mencionando cómo se debe hacer esto. Porque esto ahora sí lo exige la norma. ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos? Esta foto es de la morgue central de Lima, que queda a la espalda de la Universidad de San Marcos. La foto del lado derecho es hace como 30 años, cuando era así la morgue. Y esta es la última remodelación que ha tenido, ¿no? En la actualidad, así está la morgue. Es una morgue pequeña para la ciudad de Lima, donde más o menos se llevan 5.500 necropsias al año. Arequipa teníamos, antes de la pandemia, 850 más o menos necropsias al año.
es la segunda ciudad donde más necropsias se hacían. En la actualidad del año pasado han llegado a 420. No, es que hay un problema, por ejemplo, hay muertes de ancianos o de personas que tienen alguna patología que nadie los quiere certificar. Entonces, por la certificación, tiene que hacerse la necropsia nada más, ¿no? Entonces, yo creo que esas 420 necropsias son hechos reales de muertes violentas o por lo menos sospechosas de criminalidad. Las otras 400 que se hacían era pues porque nadie los quería certificar. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos y desperdiciamos recursos en ese tipo de necropsias. Pero bueno, no cambia las normas y hay que seguir con lo que tenemos, ¿no? Ojalá ya haciendo un estudio de estos 2 últimos años se pueda cambiar algo con respecto a esto, ¿no? Bueno, este es un resumen de lo que son las ciencias forenses, ¿no? Cómo engloba distintos tipos de profesiones, especialidades en lo que son las ciencias forenses, que algunas las tenemos y otras todavía están en formación. El que no sabe más que medicina, ni aún medicina sabe. Hoy habrá que decir, el que en serio quiere saber medicina, habrá de saber humanidades médicas. En biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y finalmente lo que dice Ambrosio Paré, los jueces deciden según se les informa. Eso sería todo, chicos. Acá terminamos con esta primera clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si duda, por favor, la pueden hacer. Todavía tenemos un pequeño espacio de tiempo. Bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos.